Ok, ¿está mirando por favor la imagen? Sí, doctora. Muchas gracias. Hoy día nos vamos a dedicar a hacer ejercicios. La idea de hacer ejercicios o problemas es que ustedes dominen toda la gama de posibilidades para determinar el pH y conocer las ventajas y las aplicaciones en la medicina, porque cuando lleguen sus pacientes en estado crítico, va a ser sumamente importante introducir a ellos una serie de medicamentos y que lo van a hacer a través de soluciones que van a ingresar al organismo, pero guardando siempre un equilibrio para que no se descompensen más de lo que ya están. El paciente de estado crítico cuando ingresa al hospital, mientras más lejano esté de los valores normales en las concentraciones, en su organismo, más cerca estará de la muerte. Así es que hay que devolverle un equilibrio con mucha precaución, con conocimiento, y para eso ustedes el día de hoy van a hacer todo lo que son cálculos en fisiología, van a aplicar esos conceptos y en los demás cursos finalmente van a aplicarlos con sus pacientes. Entonces pasamos de frente por el tiempo, recordarles que nosotros nos hemos quedado viendo lo que significa determinar el pH de una solución de un ácido fuerte, ¿no? Recordando que el pH será igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones expresado en normalidad. ¿Cuándo? Cuando sabemos la cantidad de hidrogeniones exacto. Y lo sabemos cuando el ácido es un ácido fuerte y libera todos los hidrogeniones de la concentración inicial del ácido. Nos sucede lo mismo cuando el ácido es un ácido débil. Entonces vamos a continuar viendo esto. Y nos habíamos quedado en definir lo que era, de hecho, un ácido fuerte, una base débil, un ácido débil, ¿no? Entonces habíamos dicho que las bases generalmente son ácidos, bases fuertes como el hidróxido de sodio, pero existen también las bases débiles. Entonces existen ácidos y bases fuertes, ácidos y bases débiles, y vamos a hacer la determinación de todos ellos. Nos habíamos quedado exactamente viendo lo que íbamos a hacer. La agenda de hoy es hacer los cálculos para un ácido solo, ácido fuerte solo, ácido débil solo, y hacer las mezclas. Esto ya lo habíamos relatado, lo vamos a ver nuevamente rápidamente, recordando que un ácido fuerte es un ácido que tiene todos los hidrogeniones liberados y que esta forma no existe, no existe esta forma que se llama protonada, está totalmente desprotonada. Igual pasa con las bases. Y la base que nosotros trabajamos es el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. La determinación del pH de un ácido fuerte, entonces solamente es determinar cuál sería la concentración inicial del ácido que nosotros preparamos y esa misma concentración sería la cantidad de hidrogeniones que habría liberado, porque esta forma ya no existe y por lo tanto tomamos en cuenta la normalidad de los hidrogeniones y la colocamos en la estructura de la fórmula. pH es igual a menos logaritmo base 10, ¿no? Ahí en la calculadora LOG de la concentración 0.1 normal, que sería igual en este caso a el pH 1. Habíamos hecho una comparación con un ácido débil y ahí nos habíamos quedado, ¿no? Cuando hacemos un ácido débil ya la cosa cambia porque nuestra concentración del ácido que preparamos inicialmente, esa concentración libera una cantidad de hidrogeniones desconocida, y que dependerá de la constante de acidez. La constante de acidez dice es la disociación del ácido. ¿Ok? Entonces, para esto utilizamos dos posibilidades de fórmulas. Eh, Ciertamente estas fórmulas nos pueden permitir hallar concentración de hidrogeniones o nos pueden, si sabemos la concentración de hidrogeniones, incluso calcular la constante de acidez o la concentración del ácido. Fíjense que estas fórmulas se combinan estas tres. La concentración de hidrogeniones expresada en normalidad, entonces es desconocida, la vamos a hallar. Hacemos la raíz cuadrada de la constante de acidez. La constante de acidez es un valor constante que está en las tablas, lo sacamos de las tablas, y entonces para cada uno de los ácidos tendrá una propia constante de acidez, ya lo hemos visto en la tabla anterior de la clase pasada,
y la concentración del ácido, perdón, es la concentración inicial. Ya la concentración inicial, 0.1 normal, colocamos allí, expresado en normalidad, multiplicamos esto, sacamos la raíz cuadrada, esa será la concentración de hidrogeniones y esa concentración estará en normalidad, la colocamos aquí y de eso sacamos el pH. Sacamos el pH porque ya conocemos la concentración de hidrogeniones en base a esta fórmula. Es decir, en el caso del ácido fuerte no hemos tenido necesidad de hacer esto porque la concentración de hidrogeniones ya la conocíamos, en este caso la hemos hallado. ¿Ya? Esta fórmula es expresión del logaritmo de todo esto, ¿verdad? De todo esto en la raíz cuadrada. Por lo tanto, nace una fórmula más resumida que la podemos aplicar también. Es lo mismo, ya le hemos sacado la raíz cuadrada y el pH será el pK, que en este caso es menos logaritmo de la constante de acidez, menos logaritmo de la concentración del ácido entre 2, ¿cierto? Entonces recordamos que si el valor aquí es 0.1 y aquí sale con valor negativo, menos y menos dan más, se suma y luego entre 2 y esto da lugar a que la concentración del ácido débil, si es que fuera 0.1 normal, nos dio un valor de, perdón, estoy aquí, ya, nos dio un valor de 2.8, ¿ya? Entonces, en ambas fórmulas de 2.8, ¿ok? Reemplazando entonces el pK del ácido acético, es 4.7, menos el logaritmo de 0.1 normal entre 2, es 2.85. Ok, entonces, fíjense que en esta fórmula yo tengo estos parámetros. La anterior fórmula, esta anterior, ¿sí? Es muy práctica cuando me piden, y la concentración de hidrogeniones que existe en un ácido débil, ¿ok? Sí, la concentración de hidrogeniones y el pH también podríamos hacerlo aquí, ¿ya? Si el pH es tal, ¿cuál será la concentración de hidrogeniones? También. O cuando tenemos la constante de acidez o la concentración del ácido adicional, también podemos hallarla. Entonces, no son más que fórmulas que reemplazar y las cuales podemos utilizar en cualquier momento. ¿Ya? El pH de un ácido débil es un pH mayor, lo que significa que es menos ácido, menos ácido. ¿Ok? Entonces hemos hecho esa determinación la semana pasada y hoy vamos a hacer la determinación del pH, pero ya de una mezcla, ¿ok? Tengan sus lapiceros, sus cuadernos a la mano, su calculadora, y vamos a hacer una mezcla, en este caso de un ácido fuerte más una base, ¿ya? Y la base va a ser una base fuerte, ¿ok? Entonces imaginemos que tratamos un ácido clorhídrico, ¿sí? Un ácido clorhídrico que no está en esta forma, sino así, ¿no es cierto? Y el ácido clorhídrico va a reaccionar en cantidad equivalente con hidróxido de sodio, porque el hidróxido de sodio rinde un hidroxilo que va a combinarse con un hidrógeno formando una molécula de agua neutra y va a formar sal en electrolitos que van a estar rodeados de esta agua. Recuerden que el pH siempre se trabaja en normalidad, entonces, estoy bien aquí. Entonces, perdón. Entonces, cuando determinamos el pH de un ácido fuerte más una base, existen estas posibilidades. Que en esta mezcla, nosotros todo sea equivalente a, perdón, está moviéndose esto, sea equivalente a que todo se forme agua y sal, ¿ya? Esa es una posibilidad. Otra es que tengamos una mezcla en donde haya mucho ácido fuerte y no sea equivalente a la cantidad de hidróxido, o sea, sobre el ácido. Y otro en donde entre los dos sobre la base. La base sobra y el ácido es menos cantidad, entonces está sobrando base. Entonces vamos a trabajar con esas tres posibilidades. La primera, cuando sobre el ácido fuerte. Una mezcla ha sobrado ácido fuerte. ¿Ok? Entonces, estos pasos voy a enseñarles ahora, los vamos a hacer siempre y lo vamos a tomar en cuenta ahora muy bien para cuando avancemos en nosotros, digamos, variables de la determinación de pH. Siempre que hacemos una mezcla, siempre que hacemos una mezcla, tenemos que considerar que en la mezcla
vamos a mezclar un volumen con una concentración, ¿ok? Siempre un volumen con una concentración. Entonces, ponemos aquí el ácido clorhídrico. ¿Están mirando, por favor? ¿Sí? ¿Están escuchando? Sí, doctora, eso se mira y sí se escucha. Ay, ya, perdón. Ok, listo. Entonces, ponemos el ácido clorhídrico, volumen por concentración normal, para hallar mil equivalentes. Recuerden que volumen por normalidad son mil equivalentes. Vamos a hallar mil equivalentes del ácido y vamos a hallar mil equivalentes del hidróxido. Hallamos entonces la cantidad, volumen por normalidad, los mil equivalentes del ácido clorhídrico y los mil equivalentes de hidróxido de sodio, y hallamos los mil equivalentes de la sal formada. Quiere decir entonces que si tenemos de hidróxido de sodio menos, entonces esa es la misma cantidad de sal que se va a formar, porque no podemos, el limitante va a ser el hidróxido de sodio. De tal manera que si tenemos de ácido clorhídrico mucho más, restamos 8 menos 2.8, serían 5.2 mil equivalentes, perdón, que están sobrando del ácido fuerte, ¿ok? Y también sumamos el volumen final, fíjense, el volumen de los dos componentes es sumamente importante. Entonces vamos a tener nosotros aquí que se ha formado sal neutra y se ha formado agua, pero ha sobrado 5.2 mil equivalentes de ácido, que es fuerte, total los hidrógenos están libres, en un volumen de 34 mililitros. En este momento nosotros nos decimos, está sobrando un ácido, es un ácido fuerte, es un ácido fuerte, por lo tanto necesitamos aplicar la fórmula de pH menos logaritmo de concentración de hidrogeniones. Para esto, expresar en normalidad. La normalidad expresa 1000 equivalentes entre volumen, mililitros. Entonces ponemos 5.2 mil equivalentes, que es el ácido que sobra, entre el volumen final y hallamos el pH. ¿Ok? Así de simple, así de simple. Entonces, ¿qué hemos hecho? En una mezcla, calcular los 1000 equivalentes y luego el volumen de lo que sobra. Preguntamos si es un ácido fuerte, lo colocamos allí en la fórmula y hallamos el pH de frente. ¿Ok? Entendemos, si no sobra nada, el pH será igual a 7. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un ácido fuerte, perdón, con una mezcla de un ácido fuerte más una base, pero cuando sobra la base, ¿ya? Un ácido fuerte más una base cuando sobra la base. Resulta que es lo mismo que cuando mezclamos un ácido débil más una base y sobra la base. Entonces, da lo mismo, sea el ácido fuerte o débil, cuando en la mezcla, anoten bien, cuando en la mezcla sobra la base, entonces solo se determina el pH por la cantidad de OHs que son brindados por la base, ¿ya? Independientemente provenga el ácido de fuerte o débil, entonces vamos a ver, ¿qué pasa cuando sobra la base? ¿Ok? Es aplicable para ambos, ácido fuerte o ácido débil, allí sobra la base. Entonces, hacemos nuestra relación de 1000 equivalentes, tomemos esos mismos valores, ¿ok? Pero aquí nos está sobrando el hidróxido de sodio. Tenemos más hidróxido, tenemos un ácido, se forma la sal, el volumen final, y 5.2 ahora significan OHs que están sobrando producto de la base, ¿ok? ¿Se están dando cuenta de esto, por favor? Hemos cambiado el sistema, ya no está sobrando el ácido, sino está sobrando la base, ¿sí? ¿Me están escuchando, por favor? Sí, doctora. Sí, Ok, doctora. ya. Sí, doctora. Entonces, ya, quiero por favor que tomen en cuenta que es la base, ¿ya? Entonces, y hacemos lo mismo, aplicamos, pero en este caso, no el pH, sino el pOH, es decir, vamos a sacar la cuenta, igual que fuera el pH, y nos va a salir 0.82, pero ya no va a ser pH, sino pOH, porque proviene de la base, ¿ok? Y si sacamos el pOH, que es 0.82, significará entonces, ¿qué pH? Entonces, recordemos que para nosotros, en el agua, nosotros tenemos el pKb dobles,
que es el equilibrio en el agua, en la cantidad de hidrogeniones y de OHs expresada en logaritmo negativo, nos dice que la suma del pH más el pOH es igual a 14, que es el pKb dobles. Por lo tanto, si yo sé que el pOH es 0.82, el pH será 13.78, ¿ok? Por lo tanto, encaja perfecto porque me está diciendo que el pH es alcalino, ¿verdad? Está sobre pH 7, está cerca del 14, es un pH muy, muy alcalino, ¿ok? Muy bien. ¿Entendieron esto, por favor? Disculpe, doctora, ¿no sería 13.18? Sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Perdón. Estoy 13.18, ¿no es cierto? Claro. Sí. Gracias. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. ¿Me entendieron, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, Sí. muchas gracias. Entonces queda claro. Cuando tenemos una mezcla, hacemos la relación, hallamos los 1000 equivalentes, vemos de quién sobra y si sobra el ácido fuerte, aplicamos la fórmula y si sobra la base fuerte, como el hidróxido de sodio, aplicamos la fórmula. Esto que hemos visto lo vamos a aplicar ahora cuando todo se forma sal y vamos a ver que el pH ahí simplemente es 7, ¿ya? Simplemente es 7. No hay ningún problema cuando todo es sal, ¿no es cierto? Cuando todo es sal, pH 7. Sin ningún problema porque es neutro. Se forma agua más la sal y el pH será neutro. Ok. Ahora sí viene lo nuestro, lo que vamos a aplicar en medicina. Aquí sí tenemos una mezcla de un ácido débil más una base. Y esto va a suceder en forma continua en nuestro organismo, dentro de nuestras células, como también lo vamos a trabajar en sistemas buffer o amortiguadores. Ahora sí, esto es lo nuestro. ¿Qué pasa cuando mezclamos un ácido débil más una base? ¿Ya? ¿Qué pasa? Existen tres posibilidades también acá. Cuando sobra el ácido, cuando sobra la base y cuando todo es sal. Bien. Cuando sobra el ácido débil, ahí aplicamos entonces una fórmula diferente. Hacemos lo mismo, estamos trabajando ahora con un ácido débil, ¿no? Hallamos los 1000 equivalentes, estamos trabajando con hidróxido de sodio, hallamos los 1000 equivalentes, vemos cuánto de sal estamos formando, vemos el volumen final, como ven, lo mismo, con propósitos didácticos estoy colocando lo mismo, y ahora lo que sobra son 1000 equivalentes, pero de un ácido débil. Eso cambia la situación, porque ese ácido débil se disocia dependiendo de su constante de acidez, ¿verdad? Entonces, ahí aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ese nombre les va a acompañar eternamente. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch consiste en que el pH será igual al pK del ácido, más logaritmo de la concentración de la sal, entre la concentración del ácido, ¿ya? Entonces, el pH nosotros lo vamos a hallar en razón al pK del ácido. Si nuestro ácido es un ácido acético, para dar el ejemplo, ¿no? El pK para cada uno de los ácidos estará en una tabla y es 4.7, entonces le sumamos el logaritmo de la concentración de la sal expresada en normalidad entre la concentración del ácido expresado en normalidad. La concentración de la sal, en el caso que hemos calculado, es 2.8 de sal, 1000 equivalentes, en un volumen de 34 mililitros. Y la concentración del ácido, que es lo que sobra, ¿se acuerda? De un ácido débil es 5.2 mil equivalentes entre 34 mililitros. Como los volúmenes son iguales, generalmente los dejamos de escribir y los obviamos, sacamos la cuenta de lo anterior. Pero es necesario que ustedes sepan que siempre es en normalidad, por eso es que lo estamos escribiendo así.
porque a veces nos acostumbramos y nos equivocamos a hacer los cálculos en este tipo de ejercicio, ¿ya? Ok, entonces sacamos la cuenta, dividimos entonces la concentración de la sal entre la concentración del ácido, sacamos de allí el logaritmo y a esto le sumamos el valor de pK y hallamos con esto el pH de la solución resultante, que en este caso es 4.42, ¿ok? Entonces, aquí hemos hallado este valor que corresponde a un valor muy cercano al pK, muy cercano al pK. Y me está diciendo este valor cercano al pK que estoy preparando un sistema amortiguador del pH. Este es un sistema amortiguador del pH. Y ¿cuándo sé que estoy frente a un sistema amortiguador de pH? Cuando el pH está muy cercano al valor de pK. Si el valor de pH me resultara, imaginemos, me estoy inventando un valor de 8, 9, entonces escapé del valor del sistema amortiguador. Quiere decir que si yo quiero preparar un buffer, las cantidades que he colocado aquí son muy buenas para preparar un buffer porque están muy cercanos al valor de pK. ¿Sí? Las cantidades de sal y de ácido son pertinentes para un sistema amortiguador de pH. Luego les explicaré qué significa un amortiguador de pH con más detalle, pero terminemos de hacer los cálculos. Recordemos que ya hemos trabajado cuando en la mezcla de un ácido débil más una base sobra la base. Ahí se determina el pOH como en el caso de ácido fuerte, igual. Pero, ¿qué pasa cuando el ácido débil se mezcla con una base y todo el contenido, todo, forma sal? En el caso de un ácido fuerte, el pH era 7, ¿sí? Sin lugar a dudas. En este caso no lo es. En este caso no lo es, ¿ya? Entonces, como en el caso del sistema de ácido débil, juega un rol muy importante el pK, entonces se aplica otra fórmula. Entonces vamos a hacer una mezcla. En este caso, hagamos de cuenta de que hidróxido de sodio y el ácido acético han sido mezclados en unos volúmenes y concentraciones que finalmente han dado igual cantidad de mil equivalentes. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces la formación de sal ha sido exactamente 8000 equivalentes, consumiéndose la cantidad de hidróxido y de ácido, formándose el acetato de sodio y la suma de los volúmenes es 60 mililitros. ¿Okay? Esos datos tenemos allí y con esto vamos a aplicar entonces nuestra fórmula. Recordemos, antes de llegar a la fórmula, que cuando trabajamos con un ácido débil, estamos trabajando con una molécula que tiene dos formas, la protonada y la desprotonada, y que eso va a depender de la constante de acidez, que en el caso del ácido acético es 4.7. Cuando el pH coincide con 4.7, que es el pK del ácido acético, entonces el 50% de moléculas estará en forma protonada y el 50% estará desprotonado. Eso significa estar en el valor de pK. Que el pH coincida con el pK significa que la mitad de moléculas se han disociado. ¿Ok? En el caso del hidróxido de sodio, todo está disociado. Recuerden, no existe esta forma de la base de hidróxido de sodio y por lo tanto todo estará disociado. Cuando esto sucede, entonces los OHs atrapan a los hidrogeniones y forman agua. ¿Ok? De igual manera, entonces se va a generar la sal que va a ser el acetato de sodio en este caso, porque estamos trabajando con ácido acético y el sodio. Se genera la sal. ¿Ok? Por lo tanto, existe formación de agua más sal. Pero fíjense que los OH están todos liberados y eso va a hacer un equilibrio para la formación de sal que dependerá del pKb doble, que es 14, el pKb doble, y habrá un equilibrio entre la formación de agua y el ácido débil que va a ser en este sentido. Entonces van a ir hacia, el pK favorece la formación de
la forma protonada y luego va a ir a este lado, en el equilibrio vuelve a regresar a este otro lado y así van a estar jugando un rol tres factores importantes. El pK del ácido juega un rol importante para generar entonces el consumo de hidrogeniones. Perdón, el pK del ácido, sí, el pKb dobles también, pKb dobles también, y también la concentración de la sal, porque la sal, en este caso también al regresar por aquí se va a disociar, ¿ok? Entonces tenemos tres factores, concentración de la sal, pKb dobles y pK del ácido, que van a entrar en la fórmula para hallar la sal. Cuando la sal se genera a partir de un ácido débil y todo se genera en forma de sal, eso solamente cuando no sobra ácido ni sobra la base, sino todo se forma sal, entonces se aplica esta fórmula. pH se calcula en razón al pKb dobles más pK del ácido más logaritmo de la concentración de la sal expresada en normalidad. Y todo esto se divide entre 2, ¿ya? Ok, entonces, pKb dobles es 14, pK del ácido es 4.7 para el ácido acético, estamos poniendo ese ejemplo, más logaritmo de la concentración de la sal expresada en normalidad. Recordemos que de sal hemos formado 8.000 equivalentes. 8.000 equivalentes, pero 1.000 equivalentes no es normalidad, tenemos que dividirlo entre el volumen final, que es 60 mililitros, ¿ok? Entonces, no se olviden que estamos hallando volumen final porque nosotros necesitamos ver la concentración final de la sal expresada en normalidad. 8.000 equivalentes entre 60 mililitros y todo esto dividido entre 2. Ahora sí nos ha salido pH igual a 8.9. Ok. Está bien este cálculo, ¿verdad? Bien, ustedes van a recalcular todo esto. ¿Qué nos dice esto? Que cuando se forma la sal proveniente de un ácido débil, el pH no es 7, ¿ok? Y entonces hay que calcularlo. Muy bien, entonces cuando se trata de un ácido fuerte, el pH es 7, sin lugar a dudas, pero cuando se trata de un ácido débil, el pH es diferente de 7, ¿ok? Bien, entonces hemos hecho la determinación del pH en este corto tiempo de una serie de soluciones en donde hemos mezclado un ácido y una base, ¿ya? Entonces, aquí les dejo un ejercicio para que ustedes hagan el cálculo, van a calcular el pH de una solución que está en la concentración 1 por 10 a la menos 9 de ácido sulfúrico, este está muy diluido, expresado y ya está en normalidad, ¿ya? Aquí, 1 por 10 a la menos 9, normal, ¿ok? De ácido sulfúrico y, ok, con esto van a calcular el pH, porque quiero que sepan lo siguiente, el agua tiene una concentración de hidrogeniones de 1 por 10 a la menos 7, es decir, una concentración en este momento mayor que la que yo he puesto del ácido sulfúrico. Cuando esto sucede, el ácido sulfúrico es menos ácido que el agua, ¿ok? Entonces, ustedes cuando encuentran esta situación, tienen que sumar ambas concentraciones de hidrogeniones y hallar recién el pH, ¿ok? Van a hacerlo entonces y van a darse cuenta que ustedes en el agua pueden tener diferentes concentraciones de hidrogeniones provenientes de diferentes ácidos, habrá que sumarlas todas y recién allí hallar el pH de la solución final, ¿ok? De la solución final. Bien, por el tiempo vamos a continuar. Necesito saber de ustedes si han entendido lo que hemos estado trabajando. ¿Han entendido lo que hemos estado trabajando? Hemos hecho los cálculos. Ok. Bien, vamos a continuar entonces
viendo el sistema buffer amortiguadores de pH y vamos a entender que los amortiguadores de pH son sistemas que van a evitar que el pH se modifique. Significa que van a capturar hidrogeniones o van a capturar OHs cuando hay una mezcla. Entonces, los sistemas sin buffer amortiguador son sumamente importantes en el organismo porque van a evitar los cambios bruscos de pH. Y eso es sumamente importante para evitar la acidosis metabólica o la alcalosis en sus pacientes. Esa función la cumplen los grupos funcionales de los aminoácidos. Esos grupos funcionales de los aminoácidos se comportan como ácidos o como bases en algún momento, como ácidos liberando hidrogeniones y como bases capturando los hidrogeniones, de tal manera que evitan los cambios bruscos de pH en la sangre. Entonces, los sistemas amortiguadores de pH se trabajan con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Por eso es sumamente importante esa ecuación en la medicina. Tiene muchas aplicaciones, esa ecuación nos permite hacer la discusión de qué sistemas amortiguadores debemos aplicar al paciente para mejorar su salud, ¿ya? Entonces, vamos a ver, los sistemas buffer tienen la capacidad de mantener los valores de pH y son una mezcla de un ácido débil con su respectiva sal, ¿no? Ácido débil más sal. Y se trabajan con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Tienen entonces los sistemas buffer una acción amortiguadora del pH, pero esa función de amortiguar el pH solo se cumple en las cercanías de los valores de pK, en las cercanías de los valores de pK. Entonces, un caso problema que estamos colocando allí de un paciente diabético que tiene problemas de salud y tiene ya una desconexión con el ambiente, lo que significa que está afectando su sistema neurológico, se hospitaliza y entra en coma. Hay hiperventilación, que es una respuesta a un proceso de afectación del pH, y entonces se le hace exámenes de laboratorio. El pH sanguíneo se determina en 7.2, lo que significa que está disminuido el valor. Y el bicarbonato está también disminuido, se determina también entonces el bicarbonato en la sangre, en el suero sanguíneo, bicarbonato sérico, y una serie de otros valores, entre ellos glucosa, que está aumentado porque es un paciente diabético con altos valores, pero también se determina una serie de ácidos que normalmente no deben estar en el organismo, como este beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico, así se llaman cuerpos cetónicos, y se comportan como ácidos, entonces aportan a la sangre hidrogeniones, están aportando hidrogeniones a la sangre, lo cual causa entonces la disminución del pH sanguíneo, y el pH de la orina ha bajado un poquito, está en 5, normalmente es algo de 5.5 por allí. Se hace una determinación de la acidez de la sangre y se determina que el total de hidrogeniones, haciendo un proceso de titulación, se determina en 120 equivalentes por litro de ácido que es capaz de proporcionar la orina. Ahí también se determina amonio urinario y glucosa en orina, entonces eso es equivalente a ver los valores de algunas moléculas que se están generando en proceso degradativo de las proteínas del organismo y que se están eliminando en mayor cantidad en las orinas. ¿Okay? También hay presencia de glucosa en orina que no debería existir, o en el caso del paciente se presenta porque sus valores escapan al umbral renal y aparecen en la orina. ¿Ok? Todo esto está mal, entonces están alterados, valores disminuidos de pH y aumentados de una serie de ácidos que no deberían estar en la sangre. Entonces,
nosotros debemos diferenciar lo que es acidez real de acidez titulable, ¿ya? Una acidez real se mide, puede ser con un aparato midiendo el pH, ¿sí? El pH de la sangre, es decir, simplemente utilizando un aparatito midiendo cuántos hidrogeniones libres tienen en el momento. Eso se llama acidez real, real. Pero la acidez titulable es una determinación que se hace experimental a través de un proceso de titulación, donde se mezcla un ácido con una base, y se hace entonces la neutralización del ácido total, y allí todos los hidrogeniones que están libres, más los hidrogeniones de los ácidos que se han ido formando, como el beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico que libera hidrogeniones, pues les vamos a arrancar todos los hidrogeniones de esos ácidos débiles y vamos a determinar qué capacidad final de hidrogeniones podría generar los componentes en la sangre, que son entonces la reserva ácida, y vamos a determinar con eso entonces la acidez titulable. La acidez titulable entonces significa no solamente los hidrogeniones libres, sino los hidrogeniones capaces de ser liberados por esas otras moléculas que están en la sangre, ¿ok? De tal manera que con eso determinamos la acidez titulable en 120 miliequivalentes por litro. Pues bien, entonces, si nosotros hacemos la concentración de hidrogeniones de un paciente con un aparatito o lo hacemos calculando la cantidad de hidrogeniones libres, pues podemos determinar en el paciente que el 7.2 equivale en la fórmula a una concentración de hidrogeniones de 6.3 por 10 a la menos 8. Es decir, a partir del pH que ha sido calculado, nosotros determinamos la concentración de hidrogeniones en el paciente. Y también lo podemos determinar en un pH normal de 7.4. También podemos determinar la cantidad de hidrogeniones. ¿Ok? Y en 7.4 es otro valor. Y luego podemos determinar cuál es la diferencia de hidrogeniones que tiene el paciente de más, ¿no? Esta cantidad de hidrogeniones está de más. Y eso significa la diferencia entre un estado normal y el paciente que ha entrado al coma, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esto rápidamente, solucionar este problema de acidez, porque puede entrar después del coma a la muerte, ¿no? En el caso de la diabetes hay que corregir inmediatamente esa acidosis metabólica porque puede estar en riesgo. Entonces, podemos utilizar para corregir esto el sistema buffer bicarbonato, y todo esto ustedes lo van a ver en fisiología, pero el día de hoy vamos a trabajar con buffer bicarbonato viendo la aplicación que puede tener, ¿ya? Nosotros nos vamos a olvidar en un momento del caso clínico. Eso ha sido nada más para que ustedes se den cuenta la importancia del buffer bicarbonato. El buffer bicarbonato eh, es un componente amortiguador del pH. El ácido carbónico, que es este, tiene un valor de pK de 6.1, en donde libera bicarbonato más hidrogenión, y el bicarbonato es la base conjugada de este ácido carbónico. Este es un ácido débil y tiene entonces su valor de pK cercano a de 6.1, es decir, cercano a 7.4, lo que significa que puede tener un buen efecto amortiguador del pH. Acuérdense, eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces, este sistema buffer amortiguador va a funcionar siempre y cuando mezclemos un ácido débil, que puede ser el ácido carbónico, con su respectiva sal, que sería el bicarbonato de sodio. Entonces, para eso aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en el cual el pH lo podemos hallar en base al valor de pK más logaritmo de la concentración de sal y ácido que exista, o al revés, si tenemos nosotros el pH, podemos hallar la concentración de sal y ácido porque ya conocemos el valor de pK, entonces hallamos la concentración de sal y ácido que tenemos y cómo podemos corregir esto para que el pH llegue a ser el valor que nosotros deseemos, porque el paciente tiene 7.2, pero yo quiero que llegue a 7.4. ¿Cómo puedo corregir los valores de bicarbonato para que este valor se corrija de 7.2 a 7.4? ¿Ok? Y entonces vemos que el paciente, a comparación del normal,
tiene unos valores diferentes. Vamos a hallar esto y vean cómo lo vamos a trabajar. El pH en una persona normal es 7.4, ¿ok? 7.4. El pK del ácido carbónico es 6.1, lo colocamos ahí, más logaritmo de la concentración de la sal, que es el ion bicarbonato, entre concentración del ácido. Calculemos la relación sal-ácido, la relación sal-ácido en 7.4 y hagamos lo mismo en 7.2 para el paciente. Hallemos la relación sal-ácido. En el caso del paciente, a comparación del normal, vamos a hallar entonces sus valores de relación sal-ácido. Para el normal es 20, o sea, resolviendo 7.4 menos 6.1, ya esto sacando el logaritmo negativo, hallamos un valor de 20, esto dividimos entre 1 y será 21. ¿Por qué dividimos entre 1? Porque el resultado es 20 y 20 entre 1 seguirá siendo 20, ¿ya? Luego sumamos entonces cuánto habrá de sal y ácido, eso es 21, sal más ácido igual a 21, y sal más ácido es el total, el 100%, entonces ahora sacamos cuánto será de la sal y cuánto será del ácido. Igual hacemos en el caso del paciente, es decir, nosotros 7.2 menos 6.1 más logaritmo de la concentración de sal y ácido, hallamos el valor 12.58, entre 1 siempre, sumamos 12.58 más 1, 13.58, será la suma de ambos, el 100%, y con esto, por regla de 3, hallamos cuánto habrá de cada uno. Quiere decir que el sistema se ha movido un poquito de 95 del ion bicarbonato a 92, lo que significa que el ion bicarbonato es un buen agente amortiguador porque no ha permitido bajar mucho el pH. No ha permitido bajar mucho el pH, pero podemos corregirlo, ¿ya? Entonces, esos cálculos hasta valores de porcentaje, ustedes pueden hallarlos, también van a hallar los valores en el pH de la orina, del ion bicarbonato en orina, ¿ya? Van a hacerlo en orina y van a hallar la cantidad más 1, si es 0.079, por ejemplo, más 1 es 1.079 y van a ver a quién favorece. ¿Qué pasa en la orina? En la orina se está eliminando ácido carbónico y no se está eliminando ion bicarbonato. Ok. Lo que quiero con esto es que ustedes entiendan que cuando el pK, que es 6.1 para el ion bicarbonato, coincide con el pH, el 50% están en forma de ácido carbónico, el 50% de ion bicarbonato. Mientras más cercano estemos hacia el lado derecho, es decir, mientras más tengamos el pH mayor al valor de pK, nosotros vamos a perder ácido carbónico y ganar más forma desprotonada. Mientras más al lado ácido tengamos, nosotros vamos a tener más forma de ácido carbónico y menos forma de sal, ¿no es cierto? Al comienzo tenemos mucho de ácido a pHs más bajos del pK y a valores sobre el pK nosotros tenemos más ion bicarbonato. El ion bicarbonato puede en pH 7.4 recibir hidrogeniones y convertirse en ácido carbónico. Recibir hidrogeniones y convertirse en ácido carbónico en pH mayor a 6.1. Y esa capacidad lo convierte en un buen sistema buffer amortiguador del pH. Porque esta forma, la forma de ion bicarbonato, puede recibir hidrogeniones y convertirse en ácido carbónico. Eso es muy bueno porque eso va a suceder cuando hay una acidosis metabólica. El ion bicarbonato recibe los hidrogeniones del medio, se convierte en ácido carbónico y se dirige hacia los pulmones. En los pulmones, entonces, existe una proteína llamada anhidrasa carbónica que va a convertir el ácido carbónico en CO2 y agua, y el CO2 va a salir por nuestra respiración, de tal manera que el agua, que es neutra, va a tener esos hidrogeniones que capturó primero de la sangre,
van a formar agua neutra, liberando el CO2 de tal manera que el ion bicarbonato no solamente va a servir de un amortiguador de los hidrogeniones, sino que va a eliminarse para evitar que haya toxicidad, porque los componentes que nosotros introducimos en la sangre deberán eliminarse para no concentrarse en el organismo y convertirse en compuestos tóxicos. Entonces, ese es un buen sistema amortiguador del pH, el sistema buffer ion bicarbonato. El buffer ion fosfato también tiene esa acción. Sus pKs son, dependiendo del grupo, 2.2, 7.2 y 12.7. Entonces, esta sería la pareja del pK 7.2, que tendría mejor efecto amortiguador del pH en la sangre, y pueden ustedes trabajar en esta pareja. Esta forma sería el ácido y esta otra forma sería la sal. ¿Cómo se denomina esta forma? Monosódica, porque solamente tiene para ingresar un sodio, y esta disódica. Entonces el disódico sería la sal y el monosódico sería el ácido, y con eso podríamos trabajar. El ácido carbónico entonces tiene 3 lugares donde puede amortiguar el pH. El pH aumenta a medida que aumentamos la cantidad de OHs, aumenta el pH, pero ¿qué pasa? Hay un momento, cercanías del pK 2.2 para el ácido fosfórico, cercanías de 7.2 para la forma monosódica y cercanías de 12.7 para la forma totalmente desprotonada. Esta sería la región en donde tendría mejor efecto amortiguador de pH el ácido fosfórico, y también podría participar en el organismo. Y con esto estamos terminando. Recordemos que los sistemas amortiguadores de pH son sumamente importantes para amortiguar el pH de la sangre, para evitar la muerte. Entonces, en la retroalimentación veremos que el ácido acético también puede tener un sistema buffer amortiguador, pero este está en las cercanías de 4.7, el ácido carbónico en las cercanías de 6.1, el amoníaco, por ejemplo, también es un buffer, pero su pK es 9.3. Entonces veamos que si nosotros tenemos los tres, teníamos aquí, recuerden ustedes, el ácido acético, el bicarbonato y el amoníaco. El ácido acético, su equilibrio de pK no es apropiado para amortiguar el pH fisiológico, sí lo es el ion bicarbonato y no lo es el ion amonio, porque él va a tener siempre la forma de ácido hasta casi pH 9, pero el ácido carbónico sí lo es, porque tiene 2 formas. Y un buen efecto amortiguador es que tenga capacidad de amortiguar el lado ácido y el lado alcalino, el lado ácido y el lado alcalino. Cuando el pH coincide con el pK, el 50% de las moléculas están protonadas y el 50% en forma de sal. Cuando el pH es menor al pK, está en forma protonada, y cuando el pH está a mayor del pK, está en forma de sal. ¿Ok? Está en forma de sal. Muy bien, y con eso terminamos nosotros en nuestra clase, recordando que podemos manejar o determinar las formas eléctricas a cualquier pH utilizando la fórmula de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Nosotros podemos determinar a cualquier pH qué cantidad de sal y qué cantidad de ácido corresponde. ¿Ok? Y ahí terminamos nuestra clase. Les agradezco profundamente su participación y las preguntas a través del foro, que vamos a contestar gustosamente. Cualquier duda, yo les voy a contestar a partir de hoy día. Necesito que lo hagan. El examen lo vamos a tomar la siguiente semana, no hay ningún problema porque ustedes recién empiezan el tema nuevo. Vamos a tomar soluciones y pH, pero necesito que ustedes hagan muchos ejercicios de este tipo para poder dominar este tema. Todas las preguntas a través del foro, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense Disculpe, mucho. doctora. Buenos días. Hasta luego. Doctora, sobre la clase que me dijo de reforzamiento que podía hacer en la noche. El día que ustedes me digan, ese día, si quieren una sesión, 2 sesiones, estoy yo presta a poderles apoyar en todo. Ustedes me avisan.
Ya listo, gracias. Coordinaré con mis compañeros. Ya, encantada de poderles apoyar. Un gran abrazo. Cuídense mucho, por favor. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, hasta luego. Doctora, disculpe una consulta. ¿Usted nos va a hacer llegar algunos ejercicios para poder practicar, digamos, tema? En realidad no pensaba mandarles, pero yo les puedo mandar, ¿cómo no? Les puedo mandar. Yo les envío, pero lo que quisiera es que me digan en el foro qué parte quieren, yo inmediatamente les mando, ¿ya? Necesito interaccionar a través del foro. Yo a través del foro también les voy a mandar algunos ejercicios en razón a su pedido, ¿ya? Con mucho gusto. Está bien, doctora, muchas gracias. A usted. Hasta luego, doctora. Gracias. También cuídense mucho. Un gran abrazo.